observarla en pantalla, va a intervenir. Ella es la ponente dentro de este proyecto de ley que se analiza en el Pleno de la Asamblea Nacional. Vamos a escuchar en unos instantes a la señora asambleísta Amparo Rocío Guano Luisa Farinango. Estamos esperando la intervención de la legisladora. Es el informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de Cultura. La recomendación del informe da a conocer que se recomienda y solicita a la presidenta de la Asamblea Nacional poner el informe en el orden del día del Pleno como corresponde, es decir, lo que sucede en este instante, así como también que cada uno de los asambleístas apoyen este proyecto de ley. Ya está lista la asambleísta Rocío Guano Luisa. Está solicitando que se confirme si se le escucha, sí, se le escucha, y efectivamente se la puede escuchar. Mis saludos cordiales, señora presidenta Guadalupe Llori, colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano. Ha sido tema recurrente de esta legisladora en este pleno el trabajo que se ha realizado sobre la cultura. He manifestado de manera incansable que la cultura es el eje transversal de toda transformación social y es el camino que nos puede conducir hacia una verdadera participación social, que la cultura es la herramienta para un desarrollo integral sobre la que estamos sentados, sin darnos cuenta que su impulso y fomento nos contribuye de manera positiva como país. Hablar de la cultura tiene que ver con una visión general de la actividad humana, procesos, modos de vida, costumbres, culturas vivas, hábitos, valores, patrones, herramientas y conocimiento. La cultura es la construcción constante de la sociedad, reivindicando ideas, valores, arte, historia, religión, filosofía y ciencia, elementos que indudablemente viven en la expresión dialéctica de la humanidad. La cultura se expresa individual y colectivamente de acuerdo a la práctica, en mayor o menor grado, de los elementos enunciados anteriormente, que dan un estatus cualitativo con base sostenida a todo lo que implica el conocimiento. Debemos pasar de las intenciones y la doctrina al trabajo sobre propuesta de leyes que como única opción nos comprometan a desarrollarnos como país, entendiendo que la cultura significa conocimiento y como consecuencia de este se tiene la generación de fuentes de trabajo y el desarrollo de la comunidad en general. Necesitamos un cambio de paradigma cultural que evite la permanente injerencia de otras culturas y que el mundo nos reconozca con nuestra propia cosmovisión. Inclusive he sido la primera en expresar mi preocupación por la reducción al presupuesto a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y aprovecho la oportunidad para mencionar que de la misma manera que exigimos al gobierno que destine los recursos necesarios para el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura, de la misma manera es preciso decir que como legisladores, dentro de nuestras facultades fiscalizadoras, estaremos vigilantes para que los sagrados recursos del pueblo ecuatoriano sean destinados exclusivamente a cubrir los fines legítimos y de estricto del quehacer cultural. Dicho esto, es oportuno expresarles y ratificar el compromiso de todos y cada uno de los miembros de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, quienes me han designado como ponente ante este pleno para proponer acciones reales y concretas. Y me refiero justamente a la reforma a la Ley Orgánica de Cultura, que implica, por un lado, un trabajo desarrollado desde la subcomisión
creada para el trámite de manera unificada de los proyectos, misma que justamente presidí y donde me acompañaron los colegas asambleístas Darwin Pereira y Ramiro Frías. Y por otro lado, el trabajo y compromiso de la comisión en sí. Esta intervención tiene por objeto poner en conocimiento de este pleno el informe para el primer debate elaborado por la Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales sobre el proyecto de la Ley Orgánica Reformatorio a la Ley Orgánica de Cultura. Por lo tanto, es necesario decir que responsablemente, como es característica de esta comisión, se revisó aquellos proyectos de ley que fueron presentados en periodos anteriores y no se terminó su tramitación, encontrando 3 proyectos. Posteriormente, esta comisión recibió un proyecto adicional presentado por la asambleísta Esther Cuesta, con lo cual se tramitó y trabajó de manera unificada los 4 proyectos. En este sentido, como comisión, hemos elaborado y entregado el informe para el primer debate dentro del plazo establecido en el artículo 58 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El análisis del proyecto de la reforma planteados se identificaron líneas temáticas sobre las cuales los asambleístas proponentes han presentado sus proyectos, que giran alrededor del patrimonio cultural tangible, del fomento y apoyo de los artistas nacionales, la creación de núcleos en el exterior de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de los miembros del Registro Único y Artistas y Gestores Culturales RUAC. Líneas temáticas que a continuación me permito brevemente analizar de forma individualizada. Del patrimonio tangible, partiendo de las características de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad del patrimonio cultural, que implica también a los bienes inmuebles, es decir, las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, monumentos, sitios naturales, caminos, jardines y paisajes que constituyen referentes de identidades para los pueblos o que tengan valores históricos, artísticos, arqueológicos, etnográfico o paleontológico, conforme lo establece la misma Constitución de la República del Ecuador en el artículo 379. Consideramos que la transferencia de dominio de los bienes culturales y patrimoniales contraviene la norma constitucional, dado que se establece en la Carta Magna que el Estado tiene derecho de prelación en la adquisición de los bienes del patrimonio cultural y garantizará su protección, siendo sancionable cualquier daño que recaiga sobre los mismos. Finalmente, es necesario indicar que los bienes patrimoniales y culturales, para cumplir con su fin último, deben estar a disposición de toda la ciudadanía. Del fomento y apoyo a los artistas ecuatorianos. Las reformas planteadas tienen como finalidad el fomento de la creación, producción, circulación y puestas en valor de los servicios artísticos y culturales nacionales, para que los gobiernos autónomos descentralizados contraten artistas ecuatorianos para efecto de los actos públicos que organicen con motivo de celebrar fechas cívicas, conmemorativas y patronales en sus respectivas circunscripciones territoriales, cuando tales contrataciones se realicen con cargo a fondos públicos. Para que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Cultura que inviertan recursos para la contratación de artistas, espectáculos o agrupaciones extranjeras
deben invertir anualmente al menos el 50% del monto destinado a dichas contrataciones para la contratación de artistas y agrupaciones y espectáculos nacionales del Registro Único de Artistas y Gestores Culturales RUAC. Sobre el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales RUAC, se busca que el mismo sea efectivamente una herramienta del Sistema Integral de Información Cultural, para lo cual se plantea posteriormente una depuración del mismo, permitiendo que se conforme con artistas y gestores culturales, sobre los cuales en la propuesta planteada se establece de la forma específica su conformación de la siguiente manera: creadores, artistas, ya sean autores, compositores e intérpretes, productores, gestores, técnicos, trabajadores que ejerzan diversos oficios en el sector cultural, que se encuentran dentro del territorio nacional, migrantes o en situación de movilidad humana y que deseen ser registrados, y los colectivos y entidades cuya actividad principal se inscribe en el ámbito de la cultura y de las artes que se encuentren legalmente constituidos. De la creación de núcleos de la Casa de la Cultura en el exterior, se evidencia la necesidad de contar con los mismos a fin de fomentar la vinculación y participación de los ecuatorianos que residen en el exterior, para lo cual se plantea, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria de la Casa de la Cultura ecuatoriana, se puede contar con núcleos en el exterior y que de igual forma, a través de la autogestión en el exterior, puedan estructurarse dichos núcleos. Es fundamental recalcar que como Comisión Especializada Permanente de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, a través de la subcomisión creada para el tratamiento de las reformas, así como en el pleno de la misma, hemos recibido aportes y se ha debatido los proyectos presentados, analizando las temáticas de las reformas planteadas, contando con un texto unificado y debatido, que hoy pongo a consideración de este pleno para su conocimiento en el primer debate. Me permito, por lo tanto, señora presidenta y colegas asambleístas, mencionarles que es importante que esta propuesta sea enriquecida con las observaciones y aportes de las y los legisladores, a fin de que los mismos sean posteriormente analizados por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, para generar el informe correspondiente para el segundo debate, conforme el procedimiento establecido en la ley. Finalmente, quiero decirles que es fundamental plasmar en la ley este proyecto que va en beneficio de un sector históricamente relegado y olvidado de la sociedad ecuatoriana. No quiero cerrar mi ponencia sin mencionar las palabras de Benjamín Carrión. Si no podemos ni debemos ser una potencia política, económica, diplomática y mucho menos militar, seamos una gran potencia de la cultura, porque para eso nos autoriza y nos alienta nuestra historia. Muchas gracias, señora presidenta.